Mis queridos hermanos, qué alegría poder encontrarnos en este día alrededor de la palabra, alrededor de la fe, alrededor de esa presencia misteriosa y poderosa que sostiene a la iglesia desde sus comienzos, el Espíritu Santo. Y hoy, en esta solemnidad de Pentecostés, no estamos simplemente recordando un acontecimiento antiguo, no estamos hablando solamente de algo que ocurrió una vez en Jerusalén, no estamos celebrando una memoria lejana que quedó encerrada en el pasado. Pentecostés es una realidad viva. Pentecostés es el momento en que Dios vuelve a soplar sobre su pueblo. Pentecostés es el día en que la iglesia reconoce que no puede caminar con sus propias fuerzas. Pentecostés es la respuesta de Dios a una humanidad que muchas veces está cansada, dispersa, confundida, apagada y profundamente necesitada de vida interior. Y quisiera comenzar con una pregunta muy sencilla: ¿por qué estamos aquí? ¿Qué nos trae a buscar a Dios? ¿Qué nos mueve a abrir el corazón, a escuchar la palabra, a levantar una oración, a entrar en una iglesia, a encender una vela, a tomar el rosario, a pedir perdón, a volver a comenzar? Humanamente muchas veces no buscaríamos a Dios. Humanamente nos distraeríamos con otras cosas. Humanamente llenaríamos la vida de ocupaciones, de ruido, de trabajo, de preocupaciones, de entretenimiento, de proyectos, de conversaciones, de pantallas, de prisas, pero hay algo dentro de nosotros que de pronto se inquieta. Hay algo que nos dice: te falta algo. Hay algo que nos hace sentir que aunque tengamos cosas, aunque tengamos actividad, aunque tengamos personas cerca, aunque sigamos funcionando por fuera, por dentro todavía hay un vacío que no se llena con nada de este mundo. Ese algo, queridos hermanos, no es simplemente una emoción, no es solo nostalgia, no es solo cansancio psicológico. Muchas veces es la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien despierta en nosotros hambre de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos hace sentir que no fuimos creados para vivir lejos del Padre. Es el Espíritu Santo quien nos inquieta cuando estamos demasiado cómodos en la mediocridad. Es el Espíritu Santo quien nos incomoda cuando estamos viviendo sin sentido. Es el Espíritu Santo quien nos recuerda que podemos tener muchas cosas y sin embargo seguir incompletos si Dios no está en el centro. Y esta es una verdad que debemos repetir con claridad: sin Dios siempre estaremos incompletos. Podremos tener éxito, pero sin Dios faltará paz. Podremos tener dinero, pero sin Dios faltará propósito. Podremos tener compañía, pero sin Dios faltará plenitud. Podremos tener reconocimiento, pero sin Dios faltará descanso del alma. Podremos tener planes, pero sin Dios faltará dirección. Podremos tener fuerza por un tiempo, pero sin Dios llegará el desgaste. Porque el ser humano no fue creado solo para producir, consumir, competir, sobrevivir y entretenerse. El ser humano fue creado para Dios. Y cuando el corazón se separa de Dios, aunque por fuera parezca lleno, por dentro comienza a sentirse fragmentado. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo no viene como un adorno espiritual. No viene como un complemento para personas muy religiosas. No viene como algo opcional. El Espíritu Santo es la vida de Dios en nosotros. Sin Él, la fe se vuelve costumbre. Sin Él, la oración se vuelve repetición sin fuego. Sin Él, la familia se vuelve convivencia sin alma. Sin Él, el matrimonio se vuelve contrato cansado. Sin Él, el trabajo se vuelve carga sin sentido. Sin Él, la iglesia se vuelve estructura sin vida. Sin Él, nuestras palabras pueden sonar correctas, pero no tienen unción. Sin Él podemos hablar de Dios, pero no arder por Dios. Podemos conocer mandamientos, pero no tener fuerza interior para vivirlos. Podemos saber lo que está bien, pero no encontrar dentro de nosotros el impulso para hacerlo. Pentecostés viene a recordarnos
que la vida cristiana no se puede vivir solo a punta de voluntad humana. Hay personas que dicen: yo quiero cambiar pero no puedo, quiero perdonar pero no me sale, quiero dejar este pecado pero vuelvo a caer, quiero amar mejor a mi familia pero me gana el carácter, quiero tener paz pero la ansiedad me domina, quiero confiar pero el miedo me vence. Y entonces uno descubre una verdad humilde: no basta querer, necesitamos gracia, necesitamos Espíritu Santo, necesitamos una fuerza que venga de lo alto y que toque lo profundo, porque hay cosas que no cambian solo con propósitos humanos, hay cadenas que no se rompen solo con disciplina, hay heridas que no sanan solo con el paso del tiempo, hay corazones que no se ablandan solo con buenos consejos. Necesitamos que Dios entre, y por eso Pentecostés es tan necesario, porque Pentecostés es Dios entrando donde había miedo, donde había encierro, donde había debilidad, donde había una comunidad que todavía no sabía cómo salir. Los discípulos conocían a Jesús, habían escuchado sus palabras, habían visto sus milagros, habían sido testigos de su muerte y de su resurrección, y aún así necesitaban al Espíritu Santo. Esto debe hacernos pensar: si ellos que caminaron con Jesús físicamente necesitaban ser llenos del Espíritu, cuánto más nosotros. Si ellos que escucharon su voz necesitaban ese soplo de lo alto, cuánto más nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros matrimonios, nuestros jóvenes, nuestras decisiones, nuestras heridas. Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo nos hace sentir necesidad de Dios, y esto es una gracia, porque uno de los mayores peligros espirituales no es sentir necesidad, sino dejar de sentirla. El peligro es creer que ya no necesitamos a Dios. El peligro es acostumbrarnos a vivir sin oración. El peligro es pasar semanas enteras sin abrir el corazón al Señor y pensar que no pasa nada. El peligro es vivir solo de trabajo, de rutinas, de preocupaciones, de redes, de noticias, de problemas, y no notar que el alma se está secando. Por eso, cuando el Espíritu Santo produce inquietud interior, cuando nos hace sentir que falta algo, cuando nos mueve a volver a Dios, no debemos apagar esa voz, debemos escucharla. Esa inquietud puede ser el comienzo de una renovación. Preguntémonos hoy con sinceridad: ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Es el centro o es un recurso de emergencia? ¿Lo busco solo cuando todo se complica o camino con Él cada día? ¿Mi familia tiene espacio para Dios? ¿Mi matrimonio tiene espacio para la oración? ¿Mis decisiones se consultan con el Señor? ¿Mi semana tiene tiempo para la Eucaristía, para la palabra, para el silencio, para la conversión? Porque si Dios está siempre al final, no nos extrañemos de sentirnos incompletos. Si Dios es lo último que buscamos, no nos extrañemos de vivir desordenados por dentro. Si el Espíritu Santo no tiene espacio, otros espíritus ocuparán la casa: el espíritu del miedo, el espíritu de la queja, el espíritu de la división, el espíritu de la indiferencia, el espíritu de la tristeza, el espíritu del orgullo. Hoy Pentecostés nos dice: deja entrar al Espíritu Santo, déjalo entrar en tu casa, déjalo entrar en tu mente, déjalo entrar en tu historia, déjalo entrar en esos lugares donde ya no sabes qué hacer, déjalo entrar en los resentimientos que se han acumulado, déjalo entrar en los cansancios que no cuentas, déjalo entrar en las decisiones que te superan, déjalo entrar en la relación con tus hijos, déjalo entrar en tu matrimonio. Déjalo entrar en esa parte de ti que se apagó poco a poco, porque donde entra el Espíritu Santo vuelve la vida. Donde entra el Espíritu Santo vuelve la sed de Dios. Donde entra el Espíritu Santo vuelve la conciencia de que no fuimos creados para vivir vacíos. Y aquí aparece una palabra que no debemos olvidar: hambre.
el Espíritu Santo despierta hambre de Dios. Y cuando una persona tiene hambre verdadera, busca alimento. No se conforma con mirar la comida. No se conforma con recordar que alguna vez comió. Así también, cuando el alma tiene hambre de Dios, no puede conformarse con una fe de recuerdos. No basta decir: yo antes rezaba, yo antes iba, yo antes tenía más fe. El hambre espiritual nos llama al presente. Hoy necesito a Dios. Hoy necesito orar. Hoy necesito volver. Hoy necesito abrir el corazón. Hoy necesito dejar que el Espíritu Santo me levante. La fe no se vive solo con lo que fui ayer, se vive con la respuesta que doy hoy. Mis queridos hermanos, si hoy sientes que algo te falta, no huyas de esa sensación. No la llenes inmediatamente con ruido, no la tapes con entretenimiento, no la anestesies con ocupaciones. Pregúntate: ¿será Dios llamándome? ¿Será el Espíritu Santo empujándome a volver al centro? ¿Será que mi alma tiene sed y yo he querido darle cosas que no son agua viva? Porque muchas de nuestras tristezas profundas nacen de intentar llenar con cosas pequeñas un vacío que solo Dios puede llenar. Pentecostés es la fiesta que nos recuerda que Dios no nos deja incompletos. Él envía su Espíritu. Él no solo nos manda a obedecer, nos da fuerza para obedecer. No solo nos llama a amar, derrama su amor en nuestros corazones. No solo nos pide perdonar, nos da gracia para romper el orgullo. No solo nos pide levantarnos, nos sopla vida. No solo nos pide ser luz, enciende fuego dentro de nosotros. Por eso hoy no pidamos solamente soluciones externas. Pidamos al Espíritu Santo, porque cuando Él viene, no siempre cambia primero las circunstancias. Muchas veces cambia primero el corazón que enfrentará esas circunstancias. Terminemos esta primera parte con una oración sencilla. Ven, Espíritu Santo, ven sobre mi vida, ven sobre mi casa, ven sobre mi familia. Despierta en mí hambre de Dios. No permitas que me acostumbre a vivir incompleto. No permitas que me conforme con una fe apagada. No permitas que mi corazón se enfríe. Hazme sentir necesidad del Padre. Llévame a Jesús. Enciende mi oración. Renueva mi esperanza. Devuélveme la alegría de buscar a Dios. Sopla sobre lo que está seco. Levanta lo que está caído. Completa con tu presencia lo que nada de este mundo puede completar. Porque sin ti, Espíritu Santo, nos apagamos, pero contigo volvemos a vivir. Mis queridos hermanos, después de reconocer que sin el Espíritu Santo el ser humano queda incompleto, hoy Pentecostés nos conduce a una segunda reflexión que toca de manera directa nuestra vida: la cosecha. Porque Pentecostés no es solamente fuego, viento, ruido y lenguas. Pentecostés también está unido a la fiesta de las semanas, a la fiesta de las cosechas, a esa memoria del pueblo que reconoce que lo que se recoge en las manos no aparece por casualidad, sino después de una siembra. Y esto, queridos hermanos, no es solo una imagen agrícola, es una imagen espiritual. La vida también tiene cosechas, la familia también tiene cosechas, el matrimonio también tiene cosechas, la fe también tiene cosechas. Y si hoy miramos nuestras manos y las encontramos vacías, tal vez no deberíamos comenzar preguntando únicamente por qué Dios no nos dio fruto, sino qué hemos estado sembrando nosotros delante de Dios. Esta es una pregunta seria, una pregunta que no busca condenar, sino despertar. Porque a veces somos muy rápidos para pedir cosechas y muy lentos para revisar semillas. Pedimos cosecha de paz, pero sembramos palabras duras. Pedimos cosecha de unidad, pero sembramos orgullo. Pedimos cosecha de bendición, pero sembramos distancia de Dios. Pedimos cosecha de prosperidad espiritual, pero no sembramos oración, no sembramos Eucaristía, no sembramos perdón, no sembramos fidelidad, no sembramos tiempo para el Señor.
Entonces Pentecostés nos pone frente a una verdad incómoda pero necesaria. No puedo pedirle a Dios una cosecha abundante si mi corazón vive lejos de la semilla que Dios me pidió sembrar. En la homilía base, Pentecostés se relaciona con la ley y la cosecha y se plantea una pregunta directa: ¿cómo pedir cosecha de bendiciones si el corazón está lejos de Dios? Si no hay perseverancia en el amor de Dios, si no hay tiempo para Él. Y esta pregunta debemos escucharla no como reproche, sino como medicina espiritual. Porque Dios no nos acusa para destruirnos. Dios nos confronta para salvarnos. Dios no muestra el vacío de nuestras manos para humillarnos, sino para invitarnos a sembrar de nuevo. Dios no señala nuestra esterilidad para dejarnos en vergüenza, sino para decirnos: hijo, hija, todavía puedes volver al campo, todavía puedes preparar la tierra, todavía puedes sembrar, todavía puede venir una cosecha nueva. Mis queridos hermanos, ¿qué estamos sembrando en nuestras semanas? Pentecostés, como fiesta de las semanas, nos obliga a mirar el tiempo, porque todos tenemos semanas, todos tenemos días, todos tenemos horas, todos tenemos rutinas. Y en esas rutinas vamos sembrando algo aunque no nos demos cuenta. Hay personas que dicen: Padre, yo quiero una familia más unida. Pero durante la semana no hay diálogo, no hay oración, no hay paciencia, no hay escucha. Hay personas que dicen: yo quiero que mis hijos se acerquen a Dios, pero en casa nunca se habla de Dios con amor, nunca se reza juntos, nunca se bendice la mesa, nunca se muestra una fe alegre. Hay personas que dicen: yo quiero que mi matrimonio mejore, pero durante la semana siembran indiferencia, ironía, silencio agresivo, falta de perdón. Entonces la pregunta de Pentecostés es clara: ¿qué semilla estamos poniendo en la tierra de nuestra vida? No podemos cosechar una vida espiritual fuerte si sembramos solo migajas de tiempo para Dios. No podemos esperar una fe encendida si alimentamos el alma únicamente con ruido, queja, entretenimiento y preocupación. No podemos pedir discernimiento si nunca hacemos silencio para escuchar al Espíritu. No podemos pedir paz si todos los días sembramos ansiedad con pensamientos desordenados y palabras negativas. No podemos pedir amor si seguimos regando resentimientos. Esta no es una ley de castigo, es una ley de vida. La tierra recibe la semilla que ponemos en ella y el corazón de alguna manera también. Ahora bien, debemos tener cuidado para no reducir esta enseñanza a una lógica fría de causa y efecto, como si Dios fuera una máquina que entrega cosecha exacta a cambio de ciertos actos. La vida espiritual es más profunda, la gracia siempre supera nuestros méritos. Dios es misericordioso. Dios bendice más allá de lo que merecemos. Dios puede levantar incluso campos que parecían perdidos, pero eso no elimina nuestra responsabilidad. La misericordia no nos autoriza a vivir sin sembrar. La gracia no nos invita a la pereza espiritual. El amor de Dios no significa que nuestras decisiones no tengan consecuencias. Precisamente porque Dios nos ama, nos llama a sembrar bien. Queridos hermanos, hay semillas que parecen pequeñas, pero tienen una fuerza enorme. Una oración breve en la mañana, una palabra de perdón, un gesto de paciencia, una visita a alguien enfermo, un tiempo de escucha a un hijo, una conversación sincera con el esposo o la esposa, una decisión de volver a misa, una confesión hecha con humildad, un rosario rezado en familia, una lectura del Evangelio, una renuncia a una palabra ofensiva, una ayuda silenciosa a alguien que lo necesita. Nadie aplaude muchas de esas semillas, a veces ni siquiera se notan, pero Dios las ve y lo que se siembra en Dios nunca es inútil.
también hay semillas que destruyen. Y debemos decirlo con claridad: el chisme es semilla, la mentira es semilla, la indiferencia es semilla, la infidelidad es semilla, la falta de oración es semilla, el resentimiento alimentado durante años es semilla, el orgullo que se niega a pedir perdón es semilla, la crítica constante dentro del hogar es semilla, la ausencia de Dios en la vida cotidiana es semilla. Y luego, cuando llega la cosecha de división, cansancio, frialdad o vacío, nos sorprendemos, pero muchas veces esa cosecha no apareció de la nada. Fue creciendo en silencio, alimentada por pequeñas decisiones repetidas. Pentecostés nos invita a revisar, pero también a comenzar. Porque no basta con mirar la cosecha mala y lamentarnos. El Espíritu Santo viene para encender una siembra nueva. Si en tu casa se ha sembrado división, hoy puedes comenzar a sembrar reconciliación. Si en tu matrimonio se ha sembrado frialdad, hoy puedes sembrar una palabra amable. Si en tu corazón se ha sembrado miedo, hoy puedes sembrar confianza. Si en tu vida se ha sembrado distancia de Dios, hoy puedes sembrar oración. Si en tu familia se ha sembrado indiferencia, hoy puedes sembrar presencia. La pregunta no es solo qué sembraste ayer, la pregunta también es qué vas a sembrar desde hoy. Padre, ¿por qué no hay cosecha en mi vida? Tal vez algunos se hacen esa pregunta con dolor y la respuesta no siempre será simple. A veces una persona ha sembrado y todavía está esperando, porque toda cosecha tiene tiempo. A veces hay pruebas que no son consecuencia directa de una mala siembra, sino parte del misterio de la vida. No podemos juzgar ligeramente el sufrimiento de nadie, pero sí podemos hacer una revisión honesta. ¿Estoy sembrando lo que digo que quiero recoger? ¿Estoy sembrando espiritualidad si quiero una familia llena de Dios? ¿Estoy sembrando fidelidad si quiero un corazón fuerte? ¿Estoy sembrando amor si quiero unidad? ¿Estoy sembrando disciplina si quiero madurez? Mis queridos hermanos, hay una cosecha que es la más importante, la cosecha de una vida que agrada a Dios. Podemos pedir muchas bendiciones y está bien pedirlas. Pedimos salud, trabajo, paz, protección, prosperidad, unidad familiar, pero la cosecha más grande es mirar nuestra vida delante de Dios y sentir que estamos haciendo lo que debemos hacer. No perfectamente, porque todos somos frágiles, sino sinceramente. Qué paz tan grande da una conciencia que intenta vivir en la voluntad de Dios. Qué fuerza tan grande da saber que uno está sembrando bien, aunque todavía no vea todos los frutos. Qué alegría tan profunda da descubrir que la vida no se está desperdiciando, sino entregando. Por eso en Pentecostés el Espíritu Santo no solo nos emociona, nos ordena, no solo nos hace sentir, nos pregunta, no solo nos consuela, nos convierte, nos dice: revisa tu semana. Revisa tu tiempo, revisa tu casa, revisa tus palabras, revisa tus prioridades, revisa tu relación con Dios, revisa qué estás sembrando en tus hijos, revisa qué estás sembrando en tu matrimonio, revisa qué estás sembrando en tu propia alma, porque la cosecha que deseas mañana necesita una semilla hoy. Y esto vale también para la iglesia. Queremos comunidades vivas, pero sembramos servicio. Queremos parroquias llenas, pero sembramos testimonio. Queremos jóvenes cerca de Dios, pero sembramos una fe creíble. Queremos familias cristianas, pero sembramos oración en casa. Queremos una sociedad más justa, pero sembramos honestidad, compasión, verdad y responsabilidad. Pentecostés no es un espectáculo para mirar, es una misión para vivir. El Espíritu Santo nos enciende para que sembremos reino de Dios. Quizá hoy alguien dice: Padre, pero yo he sembrado y no he visto. No te desanimes. Hay semillas que tardan,
Hay frutos que aparecen después de mucha paciencia. Una madre puede rezar años por un hijo. Un esposo puede sembrar amor durante mucho tiempo antes de ver una respuesta. Una persona puede luchar por cambiar un hábito y sentir que el avance es lento. No arranques la semilla antes de tiempo, sigue regando, sigue orando, sigue haciendo el bien, sigue sembrando. La cosecha de Dios llega en el momento correcto, aunque no siempre llegue cuando nuestra impaciencia la exige. Y si descubres que has sembrado mal, tampoco te quedes condenado. El Espíritu Santo es fuego que purifica, soplo que recrea, fuerza que levanta. Hoy puedes arrepentirte, hoy puedes pedir perdón. Hoy puedes cambiar de semilla. Hoy puedes comenzar una nueva etapa. El campo no está perdido si Dios entra en él. La familia no está perdida si se abre al Espíritu. El corazón no está perdido si se deja trabajar por la gracia. Pentecostés es precisamente la noticia de que Dios puede comenzar algo nuevo en una comunidad temerosa, encerrada y débil. Pidamos entonces la gracia de sembrar con responsabilidad espiritual. Que nuestras semanas sean para Dios, que nuestro tiempo tenga espacio para la oración, que nuestras casas tengan semillas de paz, que nuestras palabras siembren vida, que nuestra fe no sea solo deseo de cosecha, sino compromiso de siembra, que no pidamos bendiciones mientras vivimos lejos del bendito, que volvamos al Señor con humildad y digamos: Espíritu Santo, muéstrame qué debo sembrar, muéstrame qué debo arrancar, muéstrame cómo preparar mi tierra, muéstrame cómo cuidar la cosecha que tú quieres dar. Mis queridos hermanos, Pentecostés nos recuerda que Dios es dueño de la cosecha, pero nosotros somos responsables de la siembra. No podemos producir fruto sin Él, pero tampoco debemos negarnos a sembrar. Hagamos nuestra parte, volvamos a Dios, ordenemos la vida, sembramos hoy oración, amor, fidelidad, paciencia y servicio, y confiemos en que el Espíritu Santo hará crecer lo que nuestras manos por sí solas jamás podrían producir. Ven, Espíritu Santo, visita nuestra tierra, enséñanos a sembrar, haz fecunda nuestra vida. Que nuestras manos no estén vacías porque hemos vivido lejos de ti, sino llenas de frutos nacidos de una siembra perseverante en tu amor. Mis queridos hermanos, después de reconocer que sin el Espíritu Santo quedamos incompletos y después de mirar Pentecostés como fiesta de cosecha que nos invita a revisar nuestra siembra espiritual, hoy la palabra nos lleva a un signo fuerte, incómodo y necesario: el ruido de Dios. El libro de los Hechos nos dice que cuando llegó Pentecostés, vino del cielo un ruido, un estruendo, algo que sacudió el lugar donde estaban reunidos. Y esto no es un detalle decorativo. La Escritura no lo menciona por casualidad. Ese ruido tiene un mensaje. Ese ruido nos habla de un Dios que cuando entra en la vida de una persona, de una familia o de una comunidad, no siempre entra de manera silenciosa y cómoda. A veces Dios se hace sentir, a veces Dios sacude, a veces Dios mueve el piso, a veces Dios permite que tiemble aquello que estaba demasiado acomodado en el desorden. Y esto, queridos hermanos, nos cuesta entenderlo, porque muchas veces nosotros quisiéramos un Dios que solo nos calme, un Dios que solo nos dé consuelo, un Dios que solo confirme nuestros planes, un Dios que nunca toque nuestras estructuras, nuestras costumbres, nuestras excusas, nuestros apegos, nuestras divisiones, nuestros silencios cómodos. Pero el Dios de Pentecostés también hace ruido, no ruido vacío, no ruido de espectáculo, no ruido para asustar sin sentido, sino ruido de despertar. Ruido que rompe la modorra espiritual, ruido que nos saca de una tranquilidad falsa, ruido que nos obliga a mirar lo que no queríamos mirar,
ruido que pone en evidencia lo que estaba escondido bajo la alfombra de la casa, bajo la rutina del matrimonio, bajo la apariencia de una familia que dice estar bien, pero lleva años viviendo sin hablarse de verdad. Hay personas que se quejan porque Dios parece callado. Dicen: Padre, yo no siento a Dios, Dios no me responde, Dios guarda silencio. Y es verdad que hay momentos en que Dios parece actuar en silencio, formando el corazón en lo profundo. Pero también es verdad que cuando Dios decide hacerse sentir, se hace sentir con fuerza. Y a veces ese sentirse de Dios no llega como una caricia, sino como una sacudida. No porque Dios quiera destruirnos, sino porque quiere despertarnos. No porque quiera humillarnos, sino porque quiere salvarnos de una vida que se estaba apagando sin que nos diéramos cuenta. En la homilía base, el ruido de Pentecostés se interpreta como una sacudida necesaria. Dios a veces mueve los cimientos para que en la familia, en el matrimonio y en el corazón vuelva a ponerse en su lugar lo que se había desacomodado. Y esta imagen es muy pastoral, muy real, porque hay casas que necesitan un ruido santo, hay matrimonios que necesitan un sacudón de Dios, hay personas que necesitan que algo las despierte, porque se acostumbraron a vivir mal, se acostumbraron al resentimiento, se acostumbraron a la indiferencia, se acostumbraron a no hablar con Dios, se acostumbraron a tratarse con dureza. Se acostumbraron a una vida de fe tibia, de oración ocasional, de Eucaristía abandonada, de perdón postergado, de amor enfriado. Mis queridos hermanos, el problema de muchas personas no es que estén en crisis. A veces el problema es que no se dan cuenta de que ya están en crisis. La crisis puede ser una gracia si nos despierta. Lo peligroso es la falsa paz de quien vive lejos de Dios y ya no se incomoda. Lo peligroso es un matrimonio donde ya no se discute porque ya no se habla. Lo peligroso es una familia donde todos viven bajo el mismo techo, pero cada uno encerrado en su mundo. Lo peligroso es un corazón que ya no siente hambre de Dios y tampoco le preocupa. Lo peligroso es decir: así somos, así vivimos, así seguirá todo, como si la resignación fuera voluntad de Dios. Por eso a veces Dios permite ruidos, una palabra que nos confronta, una situación que nos obliga a revisar, una prueba que revela lo que estaba débil, un conflicto que saca a la luz heridas no sanadas, una pérdida que nos hace descubrir que habíamos puesto la seguridad en cosas frágiles, una enfermedad que nos recuerda que la vida es más que correr y producir, un fracaso que nos baja del orgullo, un silencio que nos obliga a volver a la oración. Esos ruidos no siempre son agradables, pero pueden ser salvadores. Porque cuando la vida se sacude, uno descubre qué estaba construido sobre roca y qué estaba construido sobre arena. Ahora bien, debemos tener mucho cuidado. No toda dificultad viene directamente de Dios, como si Dios quisiera hacernos daño. Dios no es autor del mal. Dios no disfruta el sufrimiento de sus hijos. Pero Dios, en su providencia, puede permitir situaciones difíciles y usarlas para despertarnos, purificarnos y reordenarnos. Lo que el mal quiere usar para destruir, Dios puede usarlo para salvar. Lo que parecía solo crisis puede convertirse en llamada. Lo que parecía solo pérdida puede convertirse en una invitación a volver al centro. Y ese es el misterio de la fe. Dios no siempre evita el temblor, pero puede hacer que el temblor revele lo necesario y acomode lo que estaba fuera de lugar. Preguntémonos hoy: ¿qué se ha desacomodado en mi vida? ¿Qué está fuera de lugar en mi corazón? ¿Qué lugar ocupa Dios en mis prioridades? ¿Qué lugar ocupa mi familia? ¿Qué lugar ocupa la oración? ¿Qué lugar ocupa el perdón? ¿Qué lugar ocupa la verdad?
Porque a veces queremos que Dios bendiga una casa donde Él no tiene espacio. Queremos que Dios arregle un matrimonio donde ninguno quiere ceder. Queremos que Dios devuelva paz a una familia donde todos alimentan orgullo. Queremos que Dios traiga cosecha, pero no queremos cambiar la siembra. Entonces Pentecostés llega con ruido para decir: despierten, esto no puede seguir igual, hay algo que debe volver a su sitio. Hay familias que necesitan ese ruido porque han hecho de la división una costumbre. Se sientan juntos, pero no están unidos. Comparten mesa, pero no comparten corazón. Hablan de asuntos prácticos, pero no hablan de heridas. Se acostumbraron a vivir con pequeños rencores que crecieron como maleza, y cuando llega una prueba, todo explota. Pero tal vez esa explosión revela que la casa necesitaba sanidad. Tal vez ese momento difícil no llegó para destruir la familia, sino para mostrar que ya era hora de buscar ayuda, de hablar con verdad, de pedir perdón, de volver a rezar juntos, de poner a Cristo en el centro. Hay matrimonios que necesitan el ruido de Dios, no el ruido de más gritos humanos, sino el ruido santo que despierta la conciencia, porque uno puede estar casado y vivir emocionalmente lejos. Uno puede cumplir responsabilidades y no amar con ternura. Uno puede permanecer bajo el mismo techo y sin embargo haberse rendido interiormente. El Espíritu Santo puede sacudir un matrimonio para decirle: vuelvan, no dejen que se apague el amor, no permitan que el orgullo sea más fuerte que el sacramento. No se acostumbren a vivir como extraños. Todavía hay caminos y dejan entrar la gracia. Hay corazones individuales que también necesitan ruido. Hay quienes han postergado su conversión durante años. Siempre dicen: después vuelvo a Dios, después cambio, después perdono, después dejo esto, después me acerco a la iglesia. Pero ese después se vuelve una cárcel. Y un día, por misericordia, Dios permite un ruido que nos despierta. Una frase escuchada en una homilía, una lágrima inesperada, una sensación de vacío que ya no se puede ignorar. Una pregunta que no deja dormir: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Cuando eso ocurre, no huyamos. Tal vez es Pentecostés tocando la puerta. Queridos hermanos, el ruido de Dios no viene para dejarnos temblando sin esperanza. Viene para prepararnos para el soplo, para el fuego, para la vida nueva. En Pentecostés el ruido no fue el final, fue el comienzo. Después vino el Espíritu, después vino la palabra, después vino la misión, después vino una iglesia que salió del miedo. Así también en nuestra vida, la sacudida no es el destino final, es una puerta hacia la renovación. Dios no sacude para destruir la casa, sino para que dejemos caer lo que nos sirve y podamos construir mejor. Dios no mueve los cimientos para abandonarnos, sino para que volvamos a poner la vida sobre Cristo. Por eso no tengamos miedo de pedirle a Dios que haga el ruido necesario. Puede sonar extraño rezar así, pero es una oración valiente. Señor, sacude lo que tenga que ser sacudido, despierta lo que esté dormido, mueve lo que esté estancado, pon en evidencia lo que se está pudriendo en silencio. No permitas que viva cómodo en lo que me destruye. No permitas que mi familia se acostumbre a la división. No permitas que mi matrimonio se duerma en la indiferencia. No permitas que mi fe se vuelva una costumbre sin vida. Claro, pedir eso implica disponibilidad, porque a veces queremos que Dios sacuda a los demás, pero no a nosotros. Queremos que cambie el esposo, que cambie la esposa, que cambien los hijos, que cambien los padres, que cambie la parroquia, que cambie el mundo. Pero Pentecostés empieza preguntándome: ¿y tú qué debe cambiar en ti? ¿Qué orgullo debe caer? ¿Qué resentimiento debes soltar? ¿Qué indiferencia debes reconocer? ¿Qué excusa debes abandonar? ¿Qué lugar debe recuperar Dios en tu vida? El ruido de Dios no es solo para el vecino, es para mí. Es para mi casa, es para mi corazón.
Mis queridos hermanos, pidamos al Espíritu Santo la gracia de no endurecernos cuando Dios nos acude, porque hay personas que ante la prueba se vuelven más amargas, otras en cambio se vuelven más humildes. Hay familias que ante una crisis se destruyen más, otras permiten que la crisis las lleve a hablar, a buscar a Dios, a reconciliarse. La diferencia está en cómo respondemos. Si respondemos con orgullo, el ruido nos rompe. Si respondemos con fe, el ruido nos despierta. Hoy tal vez Dios está haciendo ruido en algún área de tu vida. Tal vez no es casualidad que escuches esta palabra. Tal vez algo se ha movido en tu interior. Tal vez te diste cuenta de que no puedes seguir igual. Tal vez reconociste que tu familia necesita volver a Dios. Tal vez aceptaste que tu corazón está cansado de vivir lejos del Espíritu. Si es así, no tengas miedo. Esa inquietud puede ser gracia, ese temblor puede ser comienzo, ese ruido puede ser Pentecostés. Terminemos esta parte pidiendo: ven Espíritu Santo con tu ruido santo, sacude lo que está fuera de lugar, despierta mi alma, despierta mi familia, despierta mi matrimonio, despierta mi fe. No permitas que vivamos tranquilos en el desorden. No permitas que llamemos paz a la indiferencia. No permitas que confundamos silencio con unidad, ni costumbre con vida. Mueve nuestros cimientos para que Cristo vuelva a ser la roca. Haz el ruido necesario para que volvamos a vivir, porque cuando Dios sacude, no es para perderlo todo, muchas veces es para recuperar lo esencial. Mis queridos hermanos, después de haber reconocido que sin el Espíritu Santo el ser humano queda incompleto, después de haber mirado Pentecostés como una fiesta de cosecha que nos obliga a revisar nuestra siembra espiritual, y después de haber entendido que el ruido de Dios sacude lo que está fuera del lugar, hoy llegamos a un símbolo precioso, profundo y absolutamente necesario para nuestra vida: el soplo del Espíritu. En Pentecostés no solo hubo ruido, también hubo soplo, y ese soplo no es un detalle menor. En la Sagrada Escritura, el soplo de Dios siempre tiene que ver con la vida. Donde Dios sopla, lo que parecía muerto vuelve a respirar. Donde Dios sopla, lo que estaba seco empieza a levantarse. Donde Dios sopla, lo que estaba inmóvil recibe movimiento. Donde Dios sopla, la creación vuelve a comenzar. Cuando escuchamos hablar del soplo del Espíritu, inmediatamente podemos recordar aquella escena del Génesis donde Dios forma al ser humano del polvo de la tierra y sopla en él aliento de vida. Antes del soplo hay materia, hay forma, hay algo visible, pero todavía falta vida. Después del soplo aparece el ser viviente. Y esto, mis queridos hermanos, es una imagen muy fuerte para mirar nuestra realidad. Porque hay vidas que por fuera tienen forma, pero por dentro han perdido aliento. Hay hogares que por fuera siguen funcionando, pero por dentro han perdido calor. Hay matrimonios que todavía tienen estructura, pero han perdido ternura. Hay familias que viven bajo el mismo techo, pero han perdido comunión. Hay cristianos que conservan prácticas religiosas, pero han perdido fuego interior. Hay corazones que siguen latiendo, pero se sienten secos, cansados, apagados, sin esperanza. Y ahí necesitamos decir con humildad: Señor, sopla sobre nosotros, sopla sobre mi vida, porque hay partes de mí que se han enfriado. Sopla sobre mi familia, porque hay relaciones que se volvieron rígidas. Sopla sobre mi matrimonio, porque hay palabras que ya no salen con amor. Sopla sobre mis hijos, porque tal vez se han alejado de tu camino. Sopla sobre mi fe, porque muchas veces rezo sin alegría, escucho sin atención, camino sin entusiasmo. Sopla sobre mi casa,
porque tal vez se ha llenado de cansancio, de rutina, de heridas, de silencios, de resentimientos. Sopla, Señor, porque sin tu soplo solo quedamos como polvo organizado, pero sin vida verdadera. En la homilía base se explica que el soplo de Pentecostés recuerda el soplo creador de Dios. Cuando hay una materia inerte, muerta, sin movimiento, Dios sopla y esa materia cobra vida. Y se aplica esta imagen a familias muertas en la indiferencia, en los odios, en los resentimientos y en la impotencia. Qué verdad tan fuerte, porque muchas veces no queremos reconocer que algo está muriendo, preferimos decir todo está normal, pero hay normalidades que son profundamente tristes. Nos acostumbramos a vivir sin diálogo, sin oración, sin perdón, sin alegría, sin deseo de Dios. Nos acostumbramos a una fe mínima, nos acostumbramos a hogares fríos, nos acostumbramos a relaciones donde nadie se mira de verdad. Y cuando uno se acostumbra a la muerte espiritual ya no pide vida. Por eso Pentecostés viene a despertarnos y a decirnos: todavía puede soplar Dios. Mis queridos hermanos, hay familias que necesitan el soplo del Espíritu porque han quedado atrapadas en la indiferencia. La indiferencia es una muerte lenta, no siempre grita, no siempre rompe platos, no siempre hace escándalos. A veces simplemente apaga el interés. Ya no pregunto cómo estás, ya no escucho, ya no me importa lo que sientes, ya no oro por ti, ya no tengo paciencia, ya no busco el encuentro. La indiferencia convierte la casa en un lugar habitado por personas que sobreviven juntas, pero no se cuidan. Y el Espíritu Santo viene como soplo para devolver sensibilidad, para despertar ternura, para hacernos mirar otra vez al otro como hermano, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como madre, como alguien que Dios me confió. Hay matrimonios que necesitan ese soplo porque el amor se ha cansado. No se terminó de un día para otro. Se fue apagando en pequeñas omisiones. Un perdón que no se pidió, una conversación que se evitó, una palabra dura que se quedó clavada, una rutina que mató el detalle, una herida que se guardó sin sanar. Y entonces llega un momento en que los esposos se miran y sienten distancia. Pero Pentecostés nos dice: no todo lo que parece muerto está condenado a quedarse muerto. Si el Espíritu sopla, puede volver la vida, puede volver el diálogo, puede volver el deseo de luchar, puede volver la humildad, puede volver la capacidad de decir perdóname, puede volver la gracia de empezar de nuevo, no desde la ingenuidad, sino desde una conversión real. Hay jóvenes que necesitan el soplo del Espíritu porque han perdido sentido, viven rodeados de estímulos, pero muchas veces sienten vacío, tienen información, pero no siempre dirección. Tienen libertad exterior, pero pueden estar esclavos de miedos, adicciones, comparaciones, heridas, opresiones. El soplo del Espíritu en un joven no le quita la juventud, le devuelve profundidad. No le roba alegría, le muestra una alegría más verdadera. No lo encierra, lo libera de lo que lo estaba destruyendo. Por eso debemos pedir: Espíritu Santo, sopla sobre nuestros jóvenes, sopla sobre sus decisiones, sopla sobre sus amistades, sopla sobre sus búsquedas, sopla sobre sus heridas, sopla sobre sus talentos. Sopla para que no se conformen con una vida vacía cuando fueron creados para una misión. También hay corazones individuales que necesitan soplo. Tal vez alguien escucha esta homilía y dice: Padre, yo estoy cansado de luchar, cansado de esperar, cansado de intentar cambiar, cansado de cargar problemas, cansado de orar sin ver todavía. Y el cansancio, cuando se acumula, puede parecer muerte interior. Uno deja de ilusionarse, deja de creer que algo puede mejorar, deja de pedir con fuerza, deja de esperar.
Pero hoy Pentecostés nos recuerda que el Espíritu Santo es aliento para el cansado, no siempre quita inmediatamente la carga, pero da aire para seguir, da una respiración nueva, da una fuerza que no viene de uno, da la capacidad de levantarse un día más y decir: Señor, contigo puedo continuar. Ahora, dejemos algo claro. El soplo del Espíritu no es solo emoción pasajera, no es únicamente un momento bonito de oración, no es sentir algo fuerte y luego volver a lo mismo. El soplo del Espíritu crea vida nueva y la vida nueva exige movimiento. Cuando Dios sopla, nos pone nuevamente en camino, nos saca del encierro, nos empuja a reconciliarnos, nos anima a pedir perdón, nos mueve a servir, nos despierta hambre de Dios. Nos hace capaces de decir: no quiero seguir viviendo como antes. Si después de pedir el Espíritu seguimos aferrados al mismo odio, a la misma indiferencia, a la misma mentira, al mismo egoísmo, entonces no hemos dejado que el soplo entre hasta el fondo. Tal vez lo sentimos en la superficie, pero no le abrimos la casa completa. Por eso, mis queridos hermanos, pedir el soplo del Espíritu también implica abrir ventanas. Si una casa está cerrada, el aire no circula. Espiritualmente pasa igual. Hay personas que piden vida nueva, pero mantienen cerradas las ventanas del corazón. No quieren perdonar, no quieren escuchar, no quieren cambiar, no quieren reconocer errores, no quieren dejar hábitos que matan el alma. Y entonces el Espíritu quiere soplar, pero nosotros mantenemos todo cerrado. Hoy la invitación es abrir la mente, abrir el corazón, abrir la familia a la oración, abrir el matrimonio al diálogo, abrir la vida a la conversión, abrir las manos para soltar lo que ya no da vida. El soplo de Dios también nos recuerda que la vida no nace solo de nuestro esfuerzo. Claro que debemos hacer nuestra parte. Debemos hablar, perdonar, trabajar, buscar ayuda, ordenar la vida, sembrar bien, pero hay una vida que solo Dios puede dar. Uno puede organizar la casa, pero solo Dios puede darle alma. Uno puede corregir conductas, pero solo Dios puede transformar el corazón. Uno puede poner normas, pero solo Dios puede despertar amor. Uno puede intentar mejorar, pero solo Dios puede recrear desde dentro. Por eso el cristiano no se apoya solamente en técnicas, consejos o estrategias. Todo eso puede ayudar, pero la fuente de la vida es el Espíritu Santo. Y qué hermoso es pensar que Pentecostés no fue solo para los apóstoles, no fue solo para aquel cenáculo. Pentecostés es para la iglesia de todos los tiempos, es para tu casa, es para tu familia, es para tu historia, es para ese lugar de tu vida donde dices: aquí ya no hay nada que hacer. Cuidado con decir eso demasiado rápido. Donde nosotros vemos final, el Espíritu puede ver comienzo. Donde nosotros vemos huesos secos, Dios puede soplar vida. Donde nosotros vemos una familia perdida, Dios puede iniciar restauración. Donde nosotros vemos una fe apagada, Dios puede encender un nuevo ardor. Donde nosotros vemos un corazón duro, Dios puede crear un corazón nuevo. Pregúntate hoy: ¿dónde necesito que Dios sople? No respondas de manera general, sé concreto en mi oración, en mi matrimonio, en la relación con mis hijos, en mi alegría perdida, en mi vocación, en mi trabajo, en mi deseo de vivir, en mi capacidad de perdonar, en una casa que se ha vuelto fría, en una fe que se volvió costumbre. Ponle nombre a ese lugar. Porque el Espíritu Santo no viene solo una idea abstracta de vida, viene a tocar realidades concretas. Mis queridos hermanos, pidamos hoy el soplo del Espíritu con confianza. No tengamos miedo de que Dios entre. A veces tememos que si Dios sopla nos quite cosas. Y sí, quizás se llevará lo que nos está matando. Se llevará el resentimiento, la soberbia, la mentira, la indiferencia, el pecado, la tibieza. Pero no lo hará para dejarnos vacíos, lo hará para llenarnos de vida.
El soplo de Dios no empobrece, vivifica, no destruye lo esencial, lo despierta, no apaga el amor, lo purifica, no roba la alegría, la devuelve. Ven, Espíritu Santo, sopla sobre nosotros, sopla sobre lo que está seco, sopla sobre lo que está muerto, sopla sobre lo que se ha enfriado, sopla sobre los matrimonios cansados, sopla sobre los jóvenes confundidos, sopla sobre los corazones resentidos, sopla sobre la iglesia, sopla sobre nuestras semanas, nuestras decisiones, nuestras casas, nuestras palabras. Devuélvenos la vida que solo viene de Dios. Porque cuando tú soplas, Señor, lo muerto vuelve a levantarse, lo seco vuelve a florecer, lo apagado vuelve a encenderse y el corazón humano vuelve a recordar que fue creado para vivir en ti. Mis queridos hermanos, después de haber reconocido que sin el Espíritu Santo el ser humano queda incompleto, después de haber contemplado Pentecostés como Sayan cosecha que nos invita a revisar nuestra siembra espiritual, después de haber escuchado que el ruido de Dios sacude lo que está fuera de lugar y después de haber pedido el soplo del Espíritu para devolver vida a lo que parecía muerto, hoy la palabra nos lleva a otro signo poderoso de Pentecostés, el fuego. El fuego apareció sobre los discípulos como lenguas que se posaban sobre cada uno de ellos. Y ese fuego no era un adorno, no era un espectáculo, no era una emoción pasajera, era la presencia purificadora de Dios. Era la señal de que el Espíritu Santo no viene solo a consolar, sino también a limpiar. No viene solo a animar, sino también a quemar lo que sobra. No viene solo a levantar el corazón, sino también a separar lo esencial de lo accesorio. Y esto, queridos hermanos, es una enseñanza que necesitamos mucho, porque todos queremos recibir el Espíritu Santo como fuerza, como alegría, como paz, como consuelo, como impulso, pero no siempre queremos recibirlo como fuego que purifica. Nos gusta pedir, ven Espíritu Santo, dame paz, pero nos cuesta decir, ven Espíritu Santo, quema mi orgullo. Nos gusta pedir, ven Espíritu Santo, dame alegría, pero nos cuesta decir, ven Espíritu Santo, consume mi resentimiento. Nos gusta pedir, ven Espíritu Santo, abre caminos, pero nos cuesta decir, ven Espíritu Santo, arranca de mí lo que me aparta de Dios. Sin embargo, Pentecostés no está completo si no aceptamos el fuego, porque hay cosas en nosotros, en nuestras familias y en nuestras comunidades que solo se transforman cuando pasan por la purificación de Dios. En la homilía que estamos meditando, el fuego de Pentecostés se presenta como presencia purificadora, fuego que limpia, acrisola y quema lo que sobra para que la familia recobre lo esencial. Esta imagen es muy fuerte, pero también muy necesaria, porque a veces nuestras casas están llenas de cosas que sobran. No hablo solo de objetos, sino de actitudes. Sobra orgullo, sobra resentimiento, sobra dureza, sobra indiferencia, sobra vanidad, sobra egoísmo, sobra necesidad de tener siempre la razón. Para ampla obra ofensiva, sobra silencio castigador, sobra crítica, sobra comparación, sobra falta de oración, sobra una cantidad de peso espiritual que va ocupando espacio hasta que lo esencial queda escondido. ¿Qué es lo esencial? El amor, la fe, la unidad, la oración, el perdón, la presencia de Dios, la verdad, la humildad, la capacidad de sentarse juntos y mirarse a los ojos, la capacidad de decir me equivoqué, la capacidad de volver a empezar, la capacidad de poner a Cristo en el centro. Pero muchas veces lo esencial queda sepultado bajo capas de heridas, de costumbres malas, de resentimientos viejos, de palabras no sanadas, de decisiones tomadas sin Dios.
Entonces viene el fuego del Espíritu no para destruir la casa, sino para quemar lo que está destruyendo la casa por dentro. Mis queridos hermanos, hay fuego que destruye y hay fuego que purifica. El fuego del Espíritu no es fuego de ruina, sino fuego de santidad. No viene a consumir la vida, sino a consumir aquello que impide la vida. Pensemos en el oro que pasa por el fuego. El fuego no se usa para desaparecer el oro, sino para quitarle impurezas. El oro sale más limpio, más puro, más valioso. Así también Dios permite procesos de purificación. A veces esa purificación duele porque estamos apegados a cosas que nos hacen daño. Nos acostumbramos a reacciones, a pecados, a maneras de hablar, a formas de vivir, a relaciones desordenadas, a comodidades espirituales. Y cuando el Espíritu Santo empieza a tocar eso, sentimos incomodidad. Pero esa incomodidad puede ser gracia. Hay personas que quieren una vida nueva sin dejar nada viejo. Quieren paz, pero no quieren soltar el rencor. Quieren bendición en la familia, pero no quieren cambiar la manera de tratar a los suyos. Quieren sentir a Dios, pero no quieren abandonar aquello que apaga la conciencia. Quieren que el matrimonio mejore, pero no quieren quemar el orgullo. Quieren que los hijos vuelvan a Dios, pero no quieren dar testimonio coherente en casa. Quieren una cosecha distinta, pero siguen sembrando lo mismo. Entonces Pentecostés nos dice: pidan fuego. No un fuego emocional, sino un fuego transformador. No un fuego de un momento, sino un fuego que entre en la raíz. Preguntémonos hoy con sinceridad: ¿qué tiene que quemar el Espíritu Santo en mí? Tal vez debe quemar mi impaciencia, tal vez mi deseo de controlar, tal vez mi orgullo espiritual, ese que me hace creer que siempre veo mejor que los demás. Tal vez debe quemar mi dureza con mi familia, tal vez mi tendencia a juzgar, tal vez una tristeza que se convirtió en amargura, tal vez una herida que he usado como excusa para no amar, tal vez una relación que me aleja de Dios. Tal vez una costumbre que parece pequeña, pero va apagando mi fe. Tal vez la pereza espiritual que me hace dejar siempre a Dios para después. El fuego del Espíritu no viene a humillarnos con estas preguntas, viene a liberarnos. Y pensemos también en nuestras familias. ¿Qué tiene que quemar el Espíritu en nuestra casa? Tal vez tiene que quemar la división, tal vez la costumbre de gritar, tal vez la indiferencia entre padres e hijos, tal vez la falta de oración, tal vez el resentimiento acumulado por años, tal vez la comparación entre hermanos, tal vez la frialdad en el matrimonio, tal vez la desconfianza, tal vez el egoísmo de cada uno encerrado en su mundo, tal vez esa frase terrible que se ha instalado en tantas casas: así somos y ya no vamos a cambiar. No, hermanos. Pentecostés nos dice que sí puede haber cambio cuando entra el fuego de Dios. Pero el fuego purificador exige una condición: dejarnos tocar. Dios no purifica a la fuerza a quien se cierra obstinadamente. Dios toca, llama, ilumina, insiste, sacude, sopla, pero respeta la libertad. Por eso debemos abrir el corazón y decir: Señor, aunque me cueste, entra; aunque me incomode, purifica; aunque toque fibras profundas, sana; aunque tenga que reconocer errores, dame humildad. La purificación comienza cuando dejamos de justificarnos. Mientras todo sea culpa de los demás, no habrá fuego que pueda entrar en nuestro interior. Si siempre digo, el problema es mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, la sociedad, la iglesia, el mundo, entonces me quedo fuera de la obra que Dios quiere hacer en mí. Pentecostés empieza cuando yo digo: Señor, purifícame también a mí. Mis queridos hermanos, el fuego del Espíritu nos devuelve lo esencial porque quema lo accesorio. Y vivimos en una época llena de accesorios.
Tenemos muchas cosas, muchas distracciones, muchas opiniones, muchas urgencias, muchas actividades, pero a veces poca profundidad. La familia puede tener casa, muebles, comida, internet, teléfonos, pantallas, horarios llenos, pero no tener comunión. Un matrimonio puede tener fotos bonitas, viajes, reuniones, planes, pero no tener diálogo verdadero. Una persona puede tener trabajo, dinero, contactos, proyectos, pero no tener paz. El fuego del Espíritu nos pregunta qué es realmente esencial, qué queda si se queman las apariencias, qué queda si se cae lo superficial, qué queda si Dios toca el fondo. Lo esencial es Cristo. Lo esencial es el amor vivido en la verdad. Lo esencial es la vida de gracia. Lo esencial es una familia que sabe pedir perdón. Lo esencial es un corazón que no pierde la esperanza. Lo esencial es la presencia de Dios en medio de la casa. Lo esencial es la fe que sostiene cuando todo se mueve. El fuego del Espíritu viene a recuperar eso. Por eso cuando Dios purifica no nos está quitando vida, nos está devolviendo vida. Nos quita peso para que podamos caminar. Nos quita mentira para que podamos vivir en verdad. Nos quita orgullo para que podamos amar. Nos quita resentimiento para que podamos respirar. Nos quita lo que sobra para que aparezca lo que vale. Claro, esta purificación no siempre ocurre en un instante. A veces es un proceso. Hay cosas que Dios quema poco a poco porque nuestro corazón no podría soportar todo de golpe. Hay conversiones que se van dando por capas. Primero Dios ilumina una actitud, después toca una herida, luego nos invita a una renuncia, más tarde nos pide perdón, reconciliación, cambio de hábito, vida sacramental, oración más constante. El Espíritu Santo es fuego, pero también es pedagogo. Sabe cómo trabajar el alma. Sabe cuándo confrontar y cuándo consolar. Sabe cuándo soplar suavemente y cuándo arder con fuerza. Pero no confundamos la paciencia de Dios con permiso para seguir igual. Que Dios sea paciente no significa que podamos aplazar siempre la conversión. El fuego de Pentecostés es una llamada para hoy. Hoy puedo dejar de hablar de cierta manera. Hoy puedo pedir perdón. Hoy puedo apagar una conversación que alimenta odio. Hoy puedo volver a orar. Hoy puedo reconocer que necesito ayuda. Hoy puedo abrir la puerta al Espíritu. Hoy puedo pedir que se queme lo que me está robando vida. La santidad no comienza algún día abstracto. Comienza con una decisión concreta en el presente. Mis queridos hermanos, pidamos fuego para la iglesia. También la iglesia necesita purificación constante. Necesitamos fuego que queme rutinas vacías, incoherencias, tibieza, divisiones, protagonismos, indiferencia frente al pobre, falta de ardor misionero. Necesitamos fuego que devuelva a la comunidad lo esencial: Cristo, la Eucaristía, la palabra, la caridad, el servicio, la verdad, la alegría del Evangelio. Pentecostés no es solo un recuerdo litúrgico, es una necesidad permanente de la iglesia. Sin fuego nos volvemos administradores de costumbres. Con fuego volvemos a ser testigos. Y pidamos fuego para nuestras familias, fuego que purifique la manera de hablar, fuego que sane memorias, fuego que queme la indiferencia, fuego que quite la soberbia, fuego que devuelva ternura, fuego que haga posible el perdón, fuego que encienda oración donde había solo ruido, fuego que ayude a padres e hijos a reencontrarse, fuego que dé valentía a los matrimonios para luchar por su sacramento. Fuego que recuerde a cada casa que no fue creada para vivir apagada, sino iluminada por Dios. Tal vez alguien tiene miedo de pedir fuego porque piensa: ¿y si Dios me pide cambiar demasiado? Hermanos, Dios no nos quita nada que sea verdaderamente vida. Lo que Dios quema es lo que nos roba la vida. Lo que Dios purifica es lo que impide amar. Lo que Dios separa es lo que nos separa de Él. No tengamos miedo del fuego santo.
Tengamos miedo más bien de una vida sin fuego, una fe apagada, una familia fría, un corazón endurecido, una iglesia sin ardor, una existencia llena de puna, una existencia llena de cosas pero vacía de Dios. Terminemos esta parte con una oración. Ven, Espíritu Santo, fuego de Dios, enciende mi corazón, purifica mi vida, quema lo que sobra. Quema mi orgullo, mi resentimiento, mi miedo, mi indiferencia, mi tibieza. Entra en mi casa y purifica nuestras relaciones. Entra en mi familia y quema lo que nos divide. Entra en mi matrimonio y devuelve lo esencial. Entra en la iglesia y renueva nuestro ardor. Que no tengamos miedo de pasar por tu fuego, porque tu fuego no viene a destruirnos, sino a hacernos más libres, más verdaderos, más humildes y más parecidos a Cristo. Ven, fuego del Espíritu Santo, y haznos arder otra vez por Dios. Mis queridos hermanos, después de haber reconocido que sin el Espíritu Santo el ser humano queda incompleto, después de contemplar Pentecostés como fiesta de cosecha y llamada a revisar nuestra siembra espiritual, después de mirar el ruido de Dios que sacude lo que está fuera de lugar, después de pedir el soplo del Espíritu para devolver vida a lo que parecía muerto, y después de dejarnos iluminar por el fuego que purifica lo que sobra, hoy llegamos a una enseñanza preciosa, urgente y profundamente necesaria para nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro mundo. Cristo es el elemento unificador en medio de las diferencias. El relato de Pentecostés nos presenta una escena sorprendente. Había allí personas de muchos lugares, pueblos distintos, culturas distintas, historias distintas, lenguas distintas, y sin embargo, cuando el Espíritu Santo se derrama, ocurre algo extraordinario. Cada uno escucha hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. No desaparecen las diferencias. Nadie deja de ser quien es. No se borra la diversidad. No se uniforma la historia de cada pueblo, pero todos se entienden. Y ahí aparece una enseñanza escondida, una clave espiritual que no podemos pasar por alto. El problema no es ser diferentes, el problema es no tener un centro que nos una. Porque, mis queridos hermanos, ser distintos no es una tragedia. Dios no creó un mundo plano, repetido, sin matices. La creación misma nos habla de diversidad. Distintos colores, distintos paisajes, distintos dones, distintos caracteres, distintas vocaciones, distintas sensibilidades. En una familia también pasa lo mismo. Un hijo no es igual al otro. El esposo no siente igual que la esposa. Los padres no siempre entienden a los jóvenes. Los abuelos ven la vida desde otra experiencia. En la iglesia también hay distintos carismas, distintas formas de servir, distintas maneras de expresar la fe. La diferencia no es el enemigo. El enemigo aparece cuando la diferencia se separa de Cristo y se convierte en división, competencia, orgullo, desprecio o guerra. En la homilía base se presenta esta idea con mucha claridad. En Pentecostés todos eran distintos y sin embargo se entendían. El secreto oculto era el elemento unificador y ese elemento se llama Cristo. Cuando familias, matrimonios o comunidades no logran entenderse, muchas veces lo que falta es volver a poner a Cristo en el centro. Esta es una palabra que debemos llevar directamente a la vida diaria, porque muchas veces decimos: en mi casa no nos entendemos, en mi matrimonio hablamos idiomas distintos, con mis hijos ya no sé cómo comunicarme, en mi familia cada uno va por su lado, en mi comunidad hay divisiones. Y tal vez la pregunta no sea solamente quién tiene la razón, sino quién está en el centro. Cuando Cristo no está en el centro, cualquier diferencia se vuelve amenaza. La opinión del otro me molesta, su manera de ser me irrita, su historia me parece peso, su forma de hablar me ofende, su silencio lo interpreto como desprecio. Su carácter se vuelve enemigo de mi carácter.
Y entonces la casa se llena de idiomas distintos: el idioma del orgullo, el idioma del reproche, el idioma del cansancio, el idioma de la indiferencia, el idioma de la herida, el idioma de la sospecha. Todos hablan, pero nadie entiende. Todos tienen palabras, pero no hay comunión. Todos defienden su versión, pero nadie se pone delante de Cristo para dejarse corregir. Cristo en el centro cambia la manera de escuchar. Cuando Cristo está en el centro, ya no escucho al otro solamente para responderle, sino para comprenderlo. Ya no hablo solo para ganar una discusión, sino para construir paz. Ya no uso la verdad como piedra para herir, sino como luz para sanar. Ya no convierto mis heridas en armas, sino que las pongo delante del Señor para que no destruyan mis relaciones. Cristo en el centro no elimina las conversaciones difíciles, pero les da un espíritu diferente. Permite que haya verdad sin crueldad, corrección sin humillación, firmeza sin odio, límite sin desprecio, perdón sin negar la realidad. Miremos el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios se aman pero no se entienden? Y muchas veces no se entienden porque cada uno quiere ser el centro. Mi dolor en el centro, mi cansancio en el centro, mi razón en el centro, mi manera de hacer las cosas en el centro, mi familia de origen en el centro, mi orgullo en el centro, mis heridas en el centro. Y cuando dos personas luchan por ocupar el centro, el amor se cansa. Pero cuando ambos se arrodillan delante de Cristo y le dicen: Señor, tú eres el centro, no mi ego, algo comienza a ordenarse. No todo se resuelve mágicamente, pero cambia la dirección. Ya no se trata de vencer al otro, sino de volver juntos al Señor. Cristo en el centro de un matrimonio no significa que no habrá diferencias. Claro que las habrá. Habrá diferencias de temperamento, de ritmo, de sensibilidad, de expectativas, pero esas diferencias pueden convertirse en escuela de amor si Cristo gobierna. La paciencia se aprende, el perdón se practica, la humildad se ejercita, el diálogo se vuelve posible, el sacramento deja de ser una palabra del pasado y se convierte en gracia presente. El esposo y la esposa empiezan a recordar que no son enemigos sentados en lados opuestos, sino peregrinos llamados a caminar hacia Dios juntos. Miremos la familia. Hay casas donde cada uno habla su propio idioma emocional. El padre habla desde la preocupación, la madre habla desde el cansancio, el hijo habla desde la rebeldía o desde una herida que no sabe nombrar. La hija habla desde la inseguridad. Los abuelos hablan desde la experiencia y todos se cruzan, se interpretan mal, se lastiman. ¿Qué falta? Muchas veces falta el elemento unificador. Falta Cristo en la mesa, Cristo en la conversación, Cristo en la decisión, Cristo en el perdón, Cristo en la manera de corregir, Cristo en la forma de amar. Cuando Cristo vuelve al centro de la familia, la casa no se vuelve perfecta, pero empieza a recuperar un lenguaje común, el lenguaje del amor, de la fe, de la misericordia, de la verdad. Por eso es tan importante que las familias no reduzcan la fe a un asunto individual. No basta que cada uno tenga su relación privada con Dios si la casa como casa nunca se pone delante del Señor. La familia necesita momentos donde recuerde junta quién es su centro. Una oración breve, una bendición antes de dormir, una Eucaristía dominical, un rosario, una conversación iluminada por el Evangelio, un pedido de perdón hecho en nombre de la fe. Son gestos pequeños, pero ayudan a recuperar el lenguaje común. Cuando Cristo está ausente, cada uno inventa su propia dirección. Cuando Cristo está presente, incluso las diferencias pueden orientarse hacia un mismo horizonte.
También en la iglesia necesitamos recordar esto. No todos pensamos igual en cosas secundarias. No todos tenemos la misma sensibilidad litúrgica, pastoral, espiritual o comunitaria. Hay distintos grupos, distintos carismas, distintas edades, distintas formas de servir. Eso no debería destruirnos. La diversidad, cuando está en Cristo, enriquece, pero cuando Cristo deja de ser el centro, las diferencias se convierten en bandos. Entonces aparece la crítica, el protagonismo, la competencia, la sospecha, la división. Pentecostés nos recuerda que el Espíritu no crea uniformidad muerta, crea comunión viva. No hace que todos hablen igual, hace que todos entiendan, porque todos anuncian las maravillas de Dios. Mis queridos hermanos, el mundo también necesita esta lección. Vivimos en una época donde se habla mucho de diversidad, pero se vive mucha división. Hay muchas voces, pero poca escucha. Muchas opiniones, pero poca comunión. Muchas identidades, pero poco encuentro. El cristiano no está llamado a negar las diferencias, sino a mostrar que Cristo puede unir sin destruir la riqueza de cada persona. La unidad cristiana no es aplastar al otro para que sea como yo. La unidad cristiana es caminar juntos hacia Cristo, dejando que Él purifique mis egoísmos y los del otro. Ahora bien, poner a Cristo en el centro no es una frase decorativa. No basta colgar una imagen en la pared si Cristo no gobierna nuestras decisiones. No basta decir: somos una familia creyente si nunca pedimos perdón. No basta ir a misa si después tratamos con desprecio a los de casa. No basta hablar de Dios si nuestras palabras están llenas de veneno. Poner a Cristo en el centro significa preguntarnos: ¿esto que voy a decir se parece a Cristo? ¿Esta decisión honra a Cristo? ¿Esta manera de tratar a mi familia refleja a Cristo? ¿Esta pelea me está acercando o alejando de Cristo? ¿Este orgullo puede permanecer si Cristo está realmente en el centro? Cristo en el centro también significa aceptar que Él tiene autoridad para corregirme, porque a veces queremos un Cristo que una, pero no un Cristo que nos convierta. Queremos que Cristo arregle al otro, pero no toque mi carácter. Queremos que Cristo traiga paz, pero sin que yo renuncie a mi resentimiento. Queremos que Cristo restaure la familia, pero sin cambiar mis palabras. No funciona así. Cristo une porque transforma. Cristo reconcilia porque llama a la conversión. Cristo da paz porque primero desenmascara lo que produce guerra dentro del corazón. Entonces, hermano, la pregunta pastoral de hoy es muy concreta. ¿Quién está en el centro de mi vida? ¿Quién está en el centro de mi casa? ¿Quién está en el centro de mi matrimonio? ¿Quién está en el centro de mis decisiones? Si el centro es mi ego, habrá choque. Si el centro es el dinero, habrá ansiedad. Si el centro es el orgullo, habrá distancia. Si el centro es el placer, habrá vacío. Si el centro es la herida, habrá resentimiento. Si el centro es Cristo, puede haber sanidad, puede haber unidad, puede haber entendimiento, puede haber un nuevo lenguaje. Tal vez hoy una familia necesita decir: Señor, vuelve al centro. Tal vez un matrimonio necesita arrodillarse y decir: Jesús, nos hemos puesto nosotros en el centro y por eso no nos entendemos. Tal vez una comunidad necesita reconocer: hemos defendido nuestras preferencias más que tu evangelio. Tal vez una persona necesita admitir: he querido que todos giren alrededor de mis heridas, mis deseos, mis planes. Pentecostés nos invita a corregir el centro, y cuando se corrige el centro, muchas cosas empiezan a encontrar su lugar. Pidamos pues al Espíritu Santo que nos revele dónde hemos desplazado a Cristo, que nos muestre los ídolos pequeños que ocupan su lugar, que nos dé humildad para volver a poner a Jesús en medio de la casa, como en el Evangelio cuando entró en el lugar cerrado y se puso en medio de los discípulos,
Cristo en medio, no al margen, no como adorno, no como recuerdo, en medio, en el centro, como Señor, como Maestro, como fuente de paz, como palabra que une, como verdad que ordena. Ven, Espíritu Santo, y pon a Cristo en el centro de nuestras diferencias. Enséñanos a entendernos sin negar lo que somos. Enséñanos a hablar con amor. Enséñanos a escuchar con humildad. Enséñanos a perdonar con verdad. Enséñanos a vivir la diversidad como riqueza y no como guerra. Devuelve a nuestras familias el lenguaje de la fe. Devuelve a nuestros matrimonios el lenguaje del amor. Devuelve a nuestras comunidades el lenguaje de la comunión. Porque cuando Cristo está en el centro, las diferencias no desaparecen, pero dejan de destruirnos. Cuando Cristo está en el centro, volvemos a entendernos. Cuando Cristo está en el centro, la casa recupera alma, la familia recupera dirección y el corazón recupera paz. Mis queridos hermanos, después de haber recorrido los signos de Pentecostés, después de haber reconocido que sin el Espíritu Santo quedamos incompletos, después de haber revisado la siembra espiritual que dará o no dará cosecha en nuestra vida, después de haber entendido que el ruido de Dios sacude lo que está fuera de lugar, después de haber pedido el soplo que devuelve vida a lo que parecía muerto, después de haber recibido el fuego que purifica lo que sobra, y después de haber recordado que Cristo es el elemento unificador en medio de nuestras diferencias, llegamos ahora al corazón pastoral de este mensaje. Cuando Cristo entra en el encierro, devuelve alegría, paz, fe, amor y esperanza. El Evangelio nos presenta una escena profundamente humana. Los discípulos están encerrados, es de noche, tienen miedo. 3 palabras bastan para describir el estado interior de muchas personas y muchas familias: noche, encierro y miedo. Y no pensemos que esto es solo una escena del pasado. Esto sigue ocurriendo hoy. Hay personas que viven de noche aunque sea de día. Hay hogares donde la oscuridad no está en las lámparas sino en los corazones. Hay matrimonios encerrados en resentimientos. Hay jóvenes encerrados en ansiedad. Hay padres encerrados en preocupación. Hay creyentes encerrados en culpas, en heridas, en silencios, en cansancios, en recuerdos que no han podido superar. Y cuando la noche se junta con el encierro y el miedo, la vida empieza a apagarse. La homilía base recuerda esta escena con fuerza. Los discípulos estaban de noche, encerrados y con miedo. Jesús entró estando las puertas cerradas, se puso en el centro y entonces recobraron la alegría. Después sopló sobre ellos y les dio el don de la reconciliación. Esa es la buena noticia de hoy. Cristo puede entrar incluso cuando las puertas están cerradas. Él no necesita que todo esté perfecto para visitarnos. No necesita que ya hayamos resuelto nuestra crisis. No necesita que tengamos una fe impecable. No necesita que la casa esté ordenada para entrar. Los discípulos estaban encerrados y asustados, y aún así Jesús llegó. Así también puede llegar a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras noches interiores. Mis queridos hermanos, hay encierros que no tienen candado visible. Nadie los ve desde fuera, pero pesan. Una persona puede salir a trabajar, hablar con otros, sonreír, cumplir sus responsabilidades y por dentro estar encerrada. Encerrada en el miedo al futuro, encerrada en una tristeza que no sabe compartir, encerrada en una culpa antigua, encerrada en una herida familiar, encerrada en la sensación de que ya no vale la pena intentar, encerrada en una ansiedad que se despierta cada mañana, encerrada en un silencio que nadie nota. Y a ese lugar, precisamente a ese lugar cerrado, Cristo quiere entrar. Pero aquí debemos hacernos una pregunta: ¿qué puerta le hemos cerrado al Señor? A veces no cerramos la puerta de la casa, pero cerramos la puerta del corazón.
cerramos la puerta del perdón, cerramos la puerta de la oración, cerramos la puerta del diálogo, cerramos la puerta de la esperanza, cerramos la puerta de la fe porque una decepción nos dolió demasiado. Cerramos la puerta a la iglesia porque alguien nos hirió. Cerramos la puerta a la reconciliación porque el orgullo nos parece más seguro que la humildad. Cerramos la puerta a la alegría porque nos acostumbramos a sobrevivir sin esperar nada. Pero Jesús, el resucitado, tiene una manera misteriosa de entrar incluso donde nosotros pusimos cerrojos. Y cuando entra, no entra para acusar primero, no entra diciendo qué cobardes son ustedes. No entra humillando a los discípulos por su miedo. Entra diciendo: la paz esté con ustedes. Qué hermoso es esto. El primer regalo del resucitado a los encerrados es la paz, no la explicación completa, no la solución inmediata de todos los problemas, no una larga corrección moral. Primero la paz. Porque cuando el corazón está lleno de miedo, necesita antes que nada sentir que no está abandonado. Jesús trae paz, y esa paz no es una idea, es su presencia. Donde está Cristo, la paz puede volver. Donde Cristo se coloca en el centro, el miedo empieza a perder autoridad. Hermanos, muchas casas necesitan escuchar hoy esa palabra: la paz esté con ustedes. Casas donde se grita demasiado, casas donde nadie se escucha, casas donde cada uno está encerrado en su rincón emocional, casas donde hay cuentas pendientes, enfermedades, decisiones difíciles, hijos alejados, matrimonios cansados. La paz de Cristo no es una decoración religiosa, es una fuerza que ordena, es una presencia que calma, es una autoridad que dice al miedo: no mandas aquí. Pero para recibir esa paz, Cristo debe estar en el centro, no al lado, no como adorno, no como recurso de emergencia, en el centro. Y cuando Cristo entra, vuelve la alegría. El texto dice que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. No dice que desaparecieron todos los peligros externos, no dice que el mundo se volvió fácil, no dice que ya no habría persecución. Dice que se llenaron de alegría porque Jesús estaba vivo y estaba con ellos. Esta es una alegría distinta. No es la alegría superficial de quien no tiene problemas. Es la alegría profunda de quien sabe que la muerte no venció, que Cristo vive, que la historia no terminó en la cruz, que el miedo no tiene la última palabra. Esa alegría puede nacer incluso en medio de la lucha, porque no depende de que todo esté resuelto, sino de que Jesús esté presente. ¿Cuántas personas han perdido la alegría? No porque no tengan motivos humanos para sonreír, sino porque se les apagó algo por dentro, se apagó la ilusión, se apagó el deseo de intentarlo, se apagó la confianza, se apagó el amor por la vida. Y aquí aparece la historia de las 4 velas que se menciona en la homilía. La paz se apagó, la fe se apagó, el amor se apagó, pero quedó la esperanza. Y mientras la esperanza permanezca encendida, todavía se pueden volver a encender las demás velas. ¡Qué imagen tan bella! Si queda esperanza, puede volver la paz. Si queda esperanza, puede volver la fe. Si queda esperanza, puede volver el amor. Si queda esperanza, una familia no está perdida. Si queda esperanza, un corazón no está terminado. Si queda esperanza, todavía hay camino. Por eso no dejemos que se apague la esperanza. El enemigo puede intentar apagar la paz con problemas, apagar la fe con dudas, apagar el amor con heridas. Pero si todavía hay una pequeña llama de esperanza, el Espíritu Santo puede usarla para encender de nuevo todo lo demás. Tal vez tu esperanza hoy es pequeña, tal vez apenas queda una brasa, tal vez ya no es una llama grande, sino una luz frágil, pero no la despreciemos. Dios puede soplar sobre esa pequeña llama. Pentecostés es precisamente eso.
el Espíritu de Dios soplando y encendiendo lo que parecía apagado. Mis queridos hermanos, hay una frase que deberíamos llevarnos grabada: sin el Espíritu Santo uno se apaga. Se apaga la fe, se apaga la paciencia, se apaga el amor, se apaga la alegría, se apaga la capacidad de luchar, se apaga el deseo de vivir con sentido. Por eso debemos pedir al Espíritu no solo en Pentecostés, sino todos los días. Espíritu Santo, enciende mi vida, enciende mi familia, enciende mi matrimonio, enciende mi oración, enciende mi esperanza. No permitas que yo me acostumbre a vivir apagado. No permitas que mi casa se acostumbre a vivir sin luz. No permitas que mi corazón llame normal a lo que en realidad es pérdida de vida. Y junto con la esperanza, Cristo devuelve la fe, porque cuando Jesús se pone en medio de los discípulos, ellos vuelven a creer de una manera nueva. Ya no creen solo por recuerdos, ya no creen solo por lo que escucharon, lo ven vivo, presente, resucitado. También nosotros necesitamos que Cristo vuelva a ponerse en medio para que nuestra fe no sea solo memoria antigua. Hay gente que dice: yo antes tenía fe, yo antes rezaba, yo antes sentía a Dios. Pero la fe no puede vivir solo de antes. La fe necesita un encuentro hoy. Necesita un Cristo que entre hoy, necesita una palabra que toque hoy, necesita un espíritu que encienda hoy. Cristo también devuelve el amor, porque el miedo nos encierra en nosotros mismos. Cuando tengo miedo me protejo, cuando estoy herido me cierro, cuando estoy encerrado dejo de mirar a los demás. El resucitado rompe ese encierro y envía. Como el Padre me envió, así los envío yo. Es decir, la alegría no es solo para sentirse mejor, es para salir a amar. La paz no es solo para calmarse, es para convertirse en instrumento de reconciliación. La esperanza no es solo para resistir, es para volver a servir. Cuando Cristo entra, nos saca de los rincones donde nos escondimos y nos devuelve a la misión. Y por eso también les da el poder de perdonar. Pentecostés y Pascua se encuentran aquí en una obra de reconciliación. Donde está el Espíritu puede haber perdón. Donde Cristo entra puede romperse el encierro del resentimiento. Donde Jesús se pone en el centro, ya no necesitamos vivir encadenados a lo que nos hicieron o a lo que hicimos. Claro que perdonar no siempre es fácil y hay heridas que requieren procesos, pero el Espíritu Santo hace posible lo que humanamente parece imposible. Él puede ablandar el corazón endurecido, Él puede dar fuerza para pedir perdón, Él puede abrir caminos de reconciliación, Él puede enseñarnos a vivir sin seguir alimentando odio. Mis queridos hermanos, pregúntate hoy: ¿es de noche en mi vida? ¿Estoy encerrado? ¿Tengo miedo? Si la respuesta es sí, entonces no necesitas esconderte más. Necesitas dejar que Cristo entre. No necesitas fingir que todo está bien. Necesitas poner a Jesús en el centro. No necesitas apagar lo poco de esperanza que queda. Necesitas pedir al Espíritu que la encienda más. No necesitas resignarte a una vida sin alegría. Necesitas permitir que el resucitado se haga presente en tu habitación cerrada, en tu casa cerrada, en tu corazón cerrado. Y si Cristo entra, algo cambia. Tal vez no cambie todo de golpe por fuera, pero empieza a cambiar por dentro. Vuelve una paz que no sabías explicar, vuelve una alegría discreta, vuelve una fe que se levanta, vuelve un amor que parecía cansado, vuelve una esperanza que dice: todavía no ha terminado. Y cuando vuelve eso, la vida vuelve a moverse. Los discípulos que estaban encerrados terminaron saliendo. La iglesia nació de un grupo con miedo pero lleno del Espíritu. Esa es la obra de Dios: transformar encerrados en testigos, temerosos en anunciadores, apagados en antorchas, divididos en comunidad.
Pidamos hoy esta gracia, Señor Jesús, entra en mi encierro, entra aunque yo haya cerrado puertas, ponte en el centro de mi vida, devuélveme la paz, devuélveme la alegría, devuélveme la fe, devuélveme el amor. No dejes que se apague mi esperanza. Sopla sobre mí tu Espíritu Santo, enciende de nuevo lo que se apagó. Sáname del miedo, sáname del encierro, sáname de la noche interior, hazme salir de mi rincón y volver a vivir. Ven, Espíritu Santo, enciende nuestra vida, enciende nuestras familias, enciende la iglesia, y que mientras quede esperanza podamos volver a encender la paz, la fe y el amor. Amén.